Pasando por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. Oye, se me olvidó decirlo al principio, es el Día del Perro. Pero no tenemos perro acá porque sería medio enredado, pero tenemos a Chanchín. Chanchín. Así que Chanchín representa a todas las mascotas y en particular a los perros que están de día. Tiene un tatuaje Chanchín hoy día. Esta vez vino con Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. Quique Mujica trabaja a Chanchín hoy día. Chanchín es mi nieto, no es un muñeco mío, sino técnicamente que no duerme con él, pero digamos que es de tu sí, hija ya. Sí, estoy un poco grande pues. Max Colodro también está con nosotros, ¿cómo está? Hola, buenos días Iván, buenos días Quique. Vaya, es mejor empezar con humor una semana como esta que ha sido tan pesado, ¿no, Quique? Sí, muy pesada. Y además creo que cuando uno va conociendo más detalles respecto de la existencia de las bandas que existen hoy en Chile, del modo operandi que tienen, a mí cada vez se me hace más fácil, no por impresión mía, sino que más bien por la literatura que hay, del reporteo que uno hace, que el Estado chileno no está preparado para lo que está pasando ahora. El Estado chileno, por más esfuerzos que haga, la delincuencia lo está pasando a llevar. Y estoy hablando del Estado chileno, no de los gobiernos. No del gobierno, claro. Porque aquí es bien infructuoso, yo coincido hoy día lo que decía un poco Carlos Peña. Si uno dice, bueno, podemos llegar a la época de los fenicios echándonos la culpa de los males de la humanidad. Pero aquí hay un presente que está muy complicado. Yo creo que las policías, me parece que la PDI está mejor preparada que Carabineros. No tuvo la crisis que tuvo Carabineros institucional, ni la crisis de legitimidad. Exacto. Pero tampoco tuvo la crítica pública. Claro, parece ser que creo yo, y por lo que uno ha leído, entre militares y Carabineros hay algo entre medio que el Estado tiene que empezar a crear, porque las principales amenazas de seguridad, como dicen todos, no son ahora invasión de otros países, que siempre la hay, pero es la delincuencia, crimen organizado, que es un transnacional gigante, millonario más. Es un problema, tenemos un problema grave, eso está claro. O sea, sin duda alguna, tenemos un problema grave y yo coincido con Quique en que efectivamente aquí lo que ha quedado en evidencia finalmente es que tenemos un retraso, o sea, sin ir más lejos, la ley de inteligencia policial lleva 6 años de tramitación en el Congreso. Lo dijo el presidente el otro día, desde el 2018. O sea, que en ahora este van a poner contexto, discusión inmediata. Que en este contexto todavía estemos discutiendo sobre ley de inteligencia a 6 años plazo de su presentación, viendo lo que estamos observando, o sea, la verdad resulta bien inexplicable. Yo sinceramente creo que aquí hay un problema de falta de un diagnóstico político común. Yo creo que aquí lo que se arrastran en la sociedad chilena desde antes del estallido, durante el estallido y después es una visión distinta respecto de qué es lo que es en definitiva la violencia, la delincuencia, de cómo debe afrontarse si aquí lo que hay es finalmente el síntoma de una injusticia o de una inequidad social y por lo tanto tiene que tener determinado tipo de enfoque y determinado tipo de tratamiento, o si esto finalmente responde a el imperativo de asegurar la calidad de vida de los ciudadanos comunes y corrientes y por lo tanto el enfoque para enfrentarla debiera ser algo diferente. Yo creo que aquí eso es lo que no está resuelto, eso es lo que se ha venido arrastrando y que se agudiza después del estallido social, obviamente, porque ahí el tema de la violencia, no solo delictual, de la violencia política pasa a ser parte de la controversia, de la esencia del desacuerdo que cruza a la sociedad chilena. Claro, porque antes parece que teníamos un acuerdo. Un cierto acuerdo respecto de qué cosas no se podían traspasar. Entonces, eso es lo que ha hecho cada vez más difícil que, como dice aquí, que ya no un gobierno, sino que el Estado pueda construir una política común, transversal y de largo plazo para enfrentar este problema. Ya, hay una cuestión del Estado, por cierto, pero también hay una responsabilidad del gobierno, como lo dice Carlos Peña hoy. Dice, no se le puede andar echando la culpa a los que están más atrás, porque la verdad es que a usted le toca gobernar, a otro le tocó antes, y bueno, se gobierna con lo que se tiene, digamos, y se trata de modificar lo que está mal cuando se recibe una situación. ¿Cómo viste el gobierno esta semana, Quique? A ver, yo creo que el anuncio más importante es el de la cárcel. Es lo más llamativo, por cierto. Y además lo más importante, fíjate que si uno estudia, y yo voy a recomendar este libro, Un virus entre sombras, que la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, de Pablo Ceballos, que trabajó en inteligencia en Carabineros y tiene harta red en Latinoamérica, y él hace una descripción muy interesante, muy interesante. Estuvo el viernes en Tele 13 Radio, está en tele13radio.cl la entrevista. Sí, porque es de lo más actualizado y con harto trabajo en terreno. Él ha recorrido toda Latinoamérica y la constatación de esto es que todos los grupos criminales importantes de Latinoamérica y por ende del mundo se han formado en la cárcel. El primer comando de la capital en Brasil, el Tren de Aragua en Venezuela, ya se me olvidan los nombres, los chambos de Ecuador, no sé. No, dice que, claro, dice que todos los grupos son todos de ahí. Entonces, lo primero que hay que atacar es el comando central de los grupos, que es la cárcel. Ahora, ir a la cárcel, como dice Pablo Ceballos, no es un estado pasajero,
de ladrones o asaltantes, sino que más bien es llegar al headquarters de la organización y empezar a activar desde ahí, primero, la corrupción, porque ¿cómo aparece un refrigerador lleno de comida en Colina 1 en el año 2000 y tanto? O sea, y los routers de Wi-Fi, digamos. Los routers de Wi-Fi, los teléfonos celulares, todo eso es corrupción. Sí. O sea, nadie mete un refrigerador sin que tenga la venia de la autoridad. Lo que escribe Pablo Ceballos no está tan lejos de la ficción del marginal de la serie argentina. Es impresionante. Es impresionante. El control de la cárcel por parte de un delincuente. Y además es un tipo... y el nuevo negocio es un tipo Airbnb, que en el fondo cobran alojamiento. O sea, llega el primerizo, llega el asaltante y dice, ya, ¿tú querés pieza solo o completa? 250.000 pesos cuesta la pieza de televisor, 300. Y si no pagáis, bueno, sabemos que eres tu familia, cuando te vengan a ver te vamos a seguir y afuera te vamos a agarrar y vamos a matar a tu familia. Entonces, si se interviene la cárcel tal como tiene que hacerse, como lo que leímos del ministro de Justicia, Luis Cordero, que es una cárcel especial, con una guardia especial, que tiene que ser una guardia anónima, porque los gendarmes, lo más probable es que estén todos amenazados. Claro. Todos, porque todos se conocen. No, tiene que haber una política de gendarmería totalmente distinta. Claro, que sean guardias cubiertos y que estos tipos estén incomunicados. Y la pregunta ahí es, claro, si derechos humanos la gente ligada a los derechos humanos va a poner en cuestión esta cárcel o no. Pero es una ¿Qué es lo que ocurrió en los 90 con la primera cárcel de lo que pasa con Bukele. Sí. Entonces, hay que respetar, obviamente, todos los protocolos existentes, pero tiene que ser una cárcel especial, Eso por la cárcel, que es el anuncio principal. Pablo Ceballos dice, antes la cárcel para los delincuentes comunes chilenos era como un accidente del trabajo, dejaban de trabajar, en cambio ahora como que van a trabajar porque hay tráfico de droga, hay chantaje, hay toda clase de emprendimientos tipo Airbnb. Y volviendo, perdón, a lo que era el tema inicial, el trabajo de inteligencia, por tanto, tiene que partir o tiene que tener un elemento central al interior de las cárceles. Claro, tiene que haber infiltración entre los presos por parte de los organismos de inteligencia para poder detectar a tiempo cuáles son las redes, las cosas que se están decidiendo, a los eventuales funcionarios públicos que pueden caer en redes de corrupción o que ya cayeron en redes de corrupción. Separarlo. Todo eso tiene que empezar. O sea, lo que no puede... Yo creo que aquí lo que quedó claro esta semana es que el desafío que tenemos como sociedad es evitar que se llegue a las balas y a las masacres. Tenemos que detectar esto antes e impedir que se llegue finalmente a lo que vimos dramáticamente el fin de semana pasado. Claro, porque es el peor de los mundos. A propósito del libro de Pablo Ceballos, hay un artículo de un periodista ecuatoriano, uno de los 6 al final, que es increíble. Ecuador pasó de 17, que es una cifra alta igual, 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 45. El 2023, en solo 4 años, y describe la corrupción que llegó hasta el más alto nivel en Ecuador, impresionante. Acuérdate que se tomaron un canal de televisión que te estaba transmitiendo en vivo, como si el comando Tren de Aragua entrara ahora y nos tomara de rehenes. No de ideas, digamos. Pero claro, pero en vivo y en directo. Lo que relata también Ceballos el desparpajo de estos tipos, porque antes el ladrón asaltante chileno, tenía ciertos códigos, por ejemplo, no atacar a los niños, todo. Ahora le está lo mismo. No hacer daño innecesario. Pasamos de ladrones y asaltantes a asesinos. Hay una banda de asesinos dando vueltas por las calles del país, no solo de Santiago, pero Santiago especialmente. Entonces, es gente que controlan el comercio informal, y también chantajean a los comerciantes establecidos. Claro, a mí me dice la PDI que es muy difícil identificar porque no hay huellas. O sea, hay huellas en los lugares, pero van a revisar los antecedentes y esa huella no existe porque son gente que entra y sale. Claro, no tienen correlato en los archivos. Y hay un caso, o sea, lo que pasó con Ronald Ojeda es muy grave, muy grave. Ya es que estamos acostumbrados a esto. Es lo que la hipótesis de la Fiscalía, bueno, viene el fiscal después de Valencia, como que se olvidó esto, pero la hipótesis es que aquí hubo un convenio entre el gobierno venezolano o el Estado venezolano con delincuentes del Tren de Aragua y para cargarse a Sánchez. Como que subcontrataron al Tren de Aragua para matar a Ojeda. Que lo que relata Ceballos es que estos son franquicias. Que un modo operandi. Sí, son franquicias. Ese es el estado de las cosas. Ahora, volviendo a la dimensión política, la variable política de esto, ¿cómo viste la moneda en esta vuelta? La veo en un estado de relativa confusión, por decirlo suavemente, respondiendo más bien a la coyuntura, tratando de salir al paso, pero dejando en evidencia que aquí no hay un diseño, una planificación y sobre todo, como decía al comienzo, no hay un diagnóstico compartido. Porque es cierto, aquí es imperativo que gobierno y oposición en algún momento dejen de lado el cálculo político y se sienten a diseñar una estrategia
de mediano y de largo plazo en esta materia, pero también es cierto que el gobierno tiene su frente interno. El gobierno le ha costado mucho tener una posición común entre lo que representa, la visión que representa el socialismo democrático, lo que le oímos hoy día a la ministra Toá esta semana, a la presidenta del Partido Socialista, senadora Bodanovich, y a lo que está planteando del otro lado el Partido Comunista, que en vez de cuestionar el que aparezcan armas en una radio popular, cuestiona la operación para requisar esas armas. Entonces, ya, hay visiones completamente diferentes del problema, pero justo sobre de la eso, naturaleza del problema. Pero justo sobre eso, el Partido Comunista hizo un giro esta semana. Digamos. Primero llamó a un acuerdo nacional y después su presidente, Lautaro Carmona, dijo que si el gobierno decidía estado de sitio, cosa que ahora ha quedado ya media relativizada, pero si el gobierno decidía estado de sitio, el Partido Comunista iba a asumir esa decisión. Es decir, iba a respaldar al gobierno en eso. O sea, hay un cambio. Pero más allá de los giros, yo estoy de acuerdo que hay giros. O sea, si algo que hemos observado en este gobierno son giros. Pero yo creo que el problema tiene que ver con convicciones y con diagnósticos. Y por lo tanto, mientras no haya una estrategia común basada en un diagnóstico y en un consenso en cuestiones de fondo de cómo... Porque, mira, aquí hay una cuestión que es clara. Este problema no se va a abordar rápido. Este problema es un problema muy grave, muy profundo, que tiene muchas dimensiones y que por lo tanto requiere una planificación de mediano y de largo plazo que va a comprometer no solo a un gobierno, sino a varios, y que además tiene una variante, un elemento que es importantísimo. Lo que se haga en esta materia va a tener no solo costos políticos, va a tener costos humanos, que van a tener que ser asumidos responsablemente, tanto por el gobierno que lo esté implementando, como por la oposición que esté en ese momento, que no esté disponible a usar políticamente esos costos para golpear al gobierno de turno. Claro, nada de esto es fácil. Obviamente. Nada de esto deja de tener costos. Quique. Sí, bueno, lo del Partido Comunista más atiende, yo creo que a cuestiones electorales, ¿eh? O sea, yo creo que la evaluación que se hizo de la intervención de Lautaro Carmona y algunos diputados que no corren peligro porque no está en juego su elección, pero sí a las municipalidades, a Iracy Hasler, por ejemplo, todo esto le afecta en términos de poner en cuestión una operación del Estado y poner en cuestión a la ministra del Interior, Carolina Toá, como supuesta autora de un supuesto montaje que, si uno lo lleva al lenguaje en español, en castellano, dice... Alguien llegó con esa arma y las puso ahí. A alguien se le ocurrió esto. Alguien las plantó, digamos. Claro, y el fiscal estuvo de acuerdo, la ministra estuvo de acuerdo, toda la gente que los policías llegaron con la arma, las pusieron ahí. O sea, es de verdad de loco. ¿Ah? Bueno, vamos a tener tema con el fiscal nacional Ángel Valencia. Viene también Javier Macaya, el presidente de la UDI. Vamos a hablar, por supuesto, de toda la situación personal de él, pero también políticamente hablando. ¿Cómo viste la oposición en esta crisis, esta semana? A la oposición la vengo viendo mal desde hace más de una semana, la verdad. Creo que la oposición ha dado un espectáculo bien penoso en materia de negociación municipal. Creo que la oposición tenía un escenario muy favorable a partir de lo que fue el resultado del 4 de septiembre del año 22, en que una gran mayoría de chilenos, un 62%, rechazó la propuesta constitucional del gobierno y dejó al oficialismo en una situación muy complicada. Bueno, esa situación, ese contexto claramente se ha desaprovechado y estamos ahora prácticamente una semana de la inscripción y todavía la oposición no da señales de unidad, de tener un proyecto común, de tener una visión cohesionada, conjunta. O sea, ese déficit se notó también en la respuesta a la crisis de seguridad? Yo creo que se nota en todo, finalmente. Yo creo que esas tensiones internas, la disputa por la hegemonía al interior de la oposición se nota finalmente en todos, están todos con calculadora en mano viendo cómo se posicionan en un tema o en otro. Y para mí el símbolo de este mal trabajo de la oposición es lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy en la comuna de Santiago. Es decir, la comuna más emblemática de Chile, donde tenían que salir de manera unitaria a enfrentar a una alcaldesa muy simbólica del PC, resulta que todavía a 10 días del cierre tienen 2 candidaturas. Si no 3. Digamos. Si es que no 3. Sí, eventualmente. Esto por el lado de la derecha, Quique. Sí, yo creo que también hoy día vienen en la tercera en el Mercurio, perdón, que Arturo Esquella del Partido Republicano dice que van a presentar una acusación constitucional contra el presidente, pero no por el tema de la delincuencia, sino por el tema electoral, sí, de las multas para ciudadanos extranjeros, sí o no. Entonces también me parece que... Ya, pero es como escalar el asunto. Claro, pero... Es como pasarse 8 pueblos más o menos. ¿Sí? Pero, a ver, sí, pero el punto es que
nadie en Puente Alto, en Quilicura, está preocupado si le van a pasar multa a los ciudadanos extranjeros o no. Lo que están preocupados es que están matando a balazos entre ellos. O sea, ¿te resulta extemporáneo el planteamiento de Esquella? O sea, es un cambio de agenda cuando el tema principal acá es de la delincuencia y la oposición tiene que hacer su pega, fiscalizar al gobierno y ver las cosas que hace bien o mal. Lo que es más loco porque es un tema para la oposición, ¿no? La pregunta obvia es, ¿qué es lo que quiere la oposición? ¿Destituir al presidente de la República? Ahora más encima. En este contexto, O sea, los delincuentes deben estar celebrando con fuegos artificiales. es un completo sinsentido que muestra que el tema de las acusaciones constitucionales, no solo en este gobierno y por esta oposición, sino que en general es un instrumento que se ha ocupado con mucha irresponsabilidad. Ya, pero tú es que ella es una persona racional, inteligente, que no hace estas cosas, o sea, lo está haciendo por algo. ¿Por qué razón? ¿Alguna base le tiene que estar hablando? Digamos. Le está hablando al sector duro de la derecha en medio de una negociación con Chile Vamos por cerrar la lista electoral. Y porque hay en juego muchos votos ahí, porque parten de la teoría, yo no sé, más bien es por intuición, no sé si hay estudios al respecto, que los inmigrantes votan derecha. Y que hay comunas, eso es cierto, un dato empírico, que hay comunas que el electorado hoy día es casi un tercio de derecha, como Recoleta y Santiago. Como Santiago. O sea, son un tercio de inmigrantes. Entonces, al final, es una masa electoral interesante. Claro, en Santiago son como 90.000 de 340.000 electores. Claro, entonces te puede cambiar, pero ahora la oposición no puede ser tan cándida, ingenua, a pensar que se va este gobierno y se acabó el crimen organizado. O sea, si salen ellos, les va a tocar a ellos, y quizá lo más probable que exponencialmente más grave que lo de ahora, porque el crimen organizado en general tiende a crecer o a estabilizarse más que bajar. Es raro que bajen en algunos países, bueno, El Salvador, pero quizás con qué estrategia, eficacia a qué costo, no solo en derechos humanos, sino que también en cuánto se transó ahí con las pandillas delictivas. Claro, no se conoce ningún país donde el crimen organizado haya dicho, ya, ganamos suficiente, nos vamos. Claro, no, se acabó el negocio. En América Latina no. Vamos a empezar a pagar impuestos porque queremos legalizarnos. Eso se le ocurrió en El Padrino a Al Pacino y mira cómo quedó. Cuando quiso que la blanqueara la familia. Claro, es la tesis de Michael Corleone y en el caso del tema electoral, del veto, yo creo que efectivamente la maniobra, el intento de un sector del oficialismo de cambiar las reglas del juego del proceso electoral a 90 días es impresentable. Y es una pésima señal desde el punto de vista de la estabilidad institucional, de la seriedad respecto del cumplimiento de las reglas del juego. Pero de ahí a proponer, a enfrentar este escenario que, por lo que se ha visto, el gobierno empieza ya a tener una posición de que entiende, es lo que ha hecho el ministro Elizalde al menos, entiende que va a tener que presentar un veto razonable para poder resolver este problema. Pero en este contexto salir con la idea de una acusación constitucional en contra del presidente de la República es realmente tirarle benzina a este incendio. Insisto, por ley electoral. Claro, no por la delincuencia. Sí. O sea, vamos a estar conversando mañana de la acusación presunta sobre el presidente por el veto electoral. Yo creo que la mayoría de la gente está asustada, preocupada, y está conviviendo con la delincuencia todos los días, y lo que temo que pueda pasar, que pasa en todas partes, que ya está pasando acá en Chile, es que la élite, que en sus barrios no sufre esto, salvo portonazos esporádicos, diga, ¿saben qué? Que se maten entre ellos, territorio tomado ya, vamos, repleguémonos y dejemos esto ahí, porque... Claro, esa es una idea muy peligrosa. Es muy peligrosa, y ha pasado, en México ha pasado. En México la tesis es que la policía es corrupta y nunca se profesionalizó porque la gente empezó a tener guardias privados. Entonces la élite, los diputados, los empresarios viven en guetos, entonces tienen guardias privados. En Brasil lo mismo, uno va a las casas de los ricos, cuando pasa por ahí está lleno de guardias privados. Entonces, ¿para qué vamos a intervenir la policía si nosotros estamos a salvo? Que se maten en Quilicura, que se maten en Lampa, aquí en Vitacura, en Ñuñoa, en La Reina, en Providencia, está más tranquila la situación. Claro, y el tema de la seguridad puede terminar finalmente consumiendo todo lo que queda de la elección, quedan 3 meses para la elección. El problema del que tiene además este tema es que sale de la agenda, pero rápidamente vuelve porque vivimos fines de semana como el anterior. 2 meses antes habíamos tenido... Contar, este fin de semana no hemos tenido balaceras, pero la cantidad de incidentes es impresionante. Ha sido muy grande. Sí. Hace 2 meses atrás tuvimos a 3 carabineros asesinados y quemados. Sí. Entonces, este tema va y vuelve. No sabemos quiénes fueron nada más. Bueno, todavía no se sabe quiénes son, todavía nadie lo reivindica. No sabemos quiénes mataron a Ojeda. Entonces, el gobierno no puede apostar a que en estos 90 días que le quedan va a poder mantener controlada o va a poder evitar que estas situaciones sigan ocurriendo.
Pero el problema es que la oposición tampoco colabora porque trata de politizar un tema que la verdad es a estas alturas muy poco responsable. Politizarlo con fines electorales. Uno entiende que la política hasta el final lo contamina todo, sí, sobre todo cuando estamos en escenario a puertas de una elección. Claro, hay cosas que son medias inevitables. Medias inevitables, pero inevitables. al menos las voces más responsables de la oposición debieran estar en una actitud más bien de colaboración, aunque también uno entiende que la oposición en el gobierno anterior fue muy poco colaboradora, precisamente en los temas de orden público. Entonces, efectivamente, es un tema difícil. Claro, pero hay oposición, no sé, hay un informe, un estudio que hizo Horizontal, el think tank de Evópoli, con 100 medidas contra la delincuencia, encuentro que tienen mucho, pero hay 4 o 5 aplicables, con experiencia comparada. Uno es el modelo italiano de las cárceles, y ahí hay cuestiones prácticas para empezar ya a ejecutar. Por eso me tinca que... ¿Qué pasó? Sentí algo. Mi hija que... Hay duendes en el esto en familia estamos en vivo. Oye, digo que cuestiones prácticas y que son lentas, son súper lentas. Yo no sé por qué las cárceles todos dicen que duran 10 años la construcción. Porque eso están durando, po. Claro, pero... inauguraron una cárcel ahora, se me olvidó, ¿dónde? No sé, ¿en Chillán? En Talca creo que fue. ¿Talca? Sí, que duró como 10 años. 10 o 14 ya, años, pero sí. las cosas son hasta que dejan de serlo, po. Bueno, pero hacerla en 5... Pero si a confesión de parte, relevo de prueba, como Claro. dicen los abogados, el gobierno ha dicho, vamos a hacer una cárcel y vamos a tener que hacer una ley especial para que la cárcel sea rápida. Claro. Para que Para que la acelere. concesión sea rápida y para que el proceso de construcción empiece. Pero para que pasen los permisos. Por eso, pero para que... Oye, el se crimen empiece a organizado, si esto es una carrera de 100 metros, el crimen organizado parte en el metro 80 y nosotros en el 0. Y Claro. estamos ahí en el 0 pegados si la zapatilla es la correcta, si no, si vaya a correr con doping o sin doping. Los otros tipos están con doping, están lejos superándonos al Estado chileno y a todos los estados. Bueno, y ahí Latinoamérica entra- es un territorio tomado por el narcotráfico y la delincuencia. Claro, y en esa lógica es donde entra el asunto Bukele. Yo no tengo idea si a la oposición le conviene o no decir que la cárcel tiene que ser como las de Bukele, pero el ejemplo de que Bukele construyó esa cárcel enorme en 6 meses es que es una cuestión que te tiran al tiro en el debate, digamos. Sí, pero efectivamente yo creo que nadie tiene dudas de que la cárcel, esta nueva cárcel que se está proponiendo, no va a estar terminada antes de que termine este gobierno. Es poco probable. Es muy poco probable. La ministra Vallejo decía que pretenden mandar el proyecto de ley la próxima semana, esto es para la agilización de los trámites, y que se empieza a construir a principios del 2025, digamos. O sea, ya es para el próximo gobierno de lo que estamos hablando. Poco probable que al 2026. Por eso el Estado es demasiado lento contra estos tipos, que son demasiado rápidos. Sí, son empresas privadas con abogados, con contadores, auditores, pagan criptomonedas. Ahora, ese es el punto. Eso es lo que tenéis que combatir, es digamos. una transnacional eficiente, tal como Walmart o como... Obviamente que no estoy diciendo Walmart por droga, sino que como funcionan bien las empresas transnacionales, Walmart funciona bien, estos gallos tienen ese modo Claro, operandi. y tienen como el modelo de Uno negocio, tiende a pensar digamos. que son unos pungas que no saben nada de nada y que no tienen experiencia, no tienen estos tipos tienen inteligencia. Claro, y el siguiente paso es apoderarse del Estado, digamos. Obvio, Apoderarse po. de las instituciones. Claro, O sea, para sin ir trabajar más lejos- tranquilo. Sin ir Oye, más lejos, la sí. pregunta de cómo entran las armas. Por Estas ejemplo. armas automáticas. Lo que vimos el fin de semana pasado fueron armas no solo de alto calibre, sino que automáticas de un nivel de sofisticación importante. ¿Cómo entran esas armas? Hay versiones de prensa que dicen que entran desarmadas y que las arman acá. Pero, o Lo que sea, pasa es que hay un problema hay en el control, containers hay un problema a través en de el los control cuales... fronterizo. Pablo Ortúzar lo dice hoy en su columna La Tercera. Dice, bueno, los países desarrollados dicen, no puedo revisar todos los containers, necesito Claro. el comercio exterior, no puedo hacerlo. Entonces tengo que permitir que se me van a colar un montón de Sí, pero aquí hay un de problema cosas. con aduana. Pablo Ceballos dice en su libro, en Ecuador, por cada 1.000 toneladas de cocaína que se confiscan, pasan 4.000. Claro, pero a lo mejor la razón es sí, 1 o a lo 4. A lo mejor si los escáneres de aduana estuvieran funcionando bien, entrarían un poquito menos o sería un poquito más fácil Oye, eventualmente detectarlas. Estados Unidos, que es un país que tiene los mecanismos mayores de seguridad, ¿cuánta droga entra? Sí, pues. Fentanilo, cocaína, éxtasis, heroína. Entonces, la verdad que es Y todo entra, se incontrolable. produce ahí, es digamos. incontrolable esto. En el fondo es como tratar de menguar el daño, pero extirpar. Chile está entre los 10 países mayores consumidores de cocaína en el mundo, Espérate que según me la están ONU. pidiendo a Chanchín. Sí, Ahí va Chanchín. gracias por Ya. al nieto. Y San Antonio, el puerto de San Antonio es uno de los puertos por donde más se mueve droga en el planeta. Claro, lo que pasa es que ahí es donde llama la atención que no hay un escándalo. O sea, afortunadamente hay un escándalo ahora. El problema es que tuvo que haber 9 muertos en 2 balaceras, sin contar toda la otra cantidad de muertos, digamos. Pero ¿cuánto rato vivimos con la Araucanía tomada
Y todos miraban y, como dice Max, algunos decían, no, esto es una reivindicación territorial justa, viva Gualmapu y todas esas cosas que se dijeron, Temuco, Cuicuy, territorio liberado. Y mira la que quedó, la zafacoca que quedó ahí. O sea, tenemos lugares donde el Estado no existe, eso hay que asumirlo. En Santiago es increíble, o sea, como decía Francisco Vial, en Vespucio está entre Copenhague y Vitacura y, no sé, un país africano, 30 minutos en auto. Entonces, la verdad que con estas medidas normales, con la lentitud del Estado, no se puede. O sea, la democracia es demasiado lenta para esto. Hay que ver cómo se resuelve que una cárcel no se haga en 10 años. ¿Ah? Claro, pero tampoco, bueno, Son ahí 500 pues, tipos ahí las medidas y por eso hay para requieren, una cárcel una ley, digamos. las medidas requieren acuerdos amplios, transversales, y requiere una voluntad política que no implique tener que estar usando y haciendo aprovechamiento político de estos temas para la próxima elección. Claro, porque esto tiene costos. Ya viste que todos los candidatos, evidentemente, a la municipal de Santiago, ya dijeron que era inaceptable que la cárcel se construyera en Santiago. Claro. Pero es obvio que van a decir eso. Si el problema no es cómo administras los costos que tiene cada proyecto, ¿no? Sí, pero esto es un terremoto. Y los terremotos que han sucedido en Chile se toman medidas extraordinarias, se hacen bypass siempre dentro de la ley, pero se apuran las cosas, el gobierno se despliega, los gobiernos que le ha tocado un terreno, esto es lo mismo que un terremoto. O sea, y peor, porque es silencioso. Entonces, al final es como si llegaron las casas del tsunami, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a postular a subsidio, en 2 años, en 4 años más vamos a tener un... No, pues no, si no, esto no funciona así. Ya, eso. ¿Cuántos efectos políticos vamos a ver? 3 meses más. Yo creo que esta semana, como bien decías tú en la introducción, es una semana bien importante porque se van a empezar de alguna manera a enrielar varias cosas. Si esto definitivamente da lugar a una conversación un poco más razonable y más de mediano y de largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar con el veto en el voto obligatorio finalmente, si es que hay multa o no hay multa? Yo creo que efectivamente se empiezan a resolver, y el cierre de la negociación municipal, que va a ser una señal muy importante de cómo viene la mano hacia adelante. Claro, más allá de la tensión que tenga, el resultado es muy importante. Y ojo, el martes se presenta un nuevo proyecto de retiro de fondo de la AFP. Además, o sea, se empieza a discutir. Se empieza a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y eso también va a estar contaminado por la elección de octubre. Sí, ¿cuántos van a ser capaces de decirnos para una medida que, según todos los economistas, es pésima, pero según los ciudadanos es popular? Porque lo que va a ocurrir ahí es que probablemente justo antes de las elecciones venga la votación en general. Claro, exactamente. En la sala de la Cámara. Oye, lo otro que ha pasado es en Estados Unidos, que estamos... En un sentido, el Partido Demócrata está como stand-by y tiene al frente un candidato que no solo la semana pasada casi lo matan, sino que además tuvo esta semana su convención y por lo tanto tuvo una semana de gloria. Así que Trump está en probablemente su mejor momento y Biden probablemente en su peor momento. Preguntémosle a José María del Pino lo que pasa en Estados Unidos, donde no ha habido un movimiento como el que en algún momento se especuló que iba a haber este fin de semana, José María, pero donde la prensa sigue pendiente de lo que pueda pasar en el entorno de Joe Biden. ¿Cómo está, José María? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Iván, Quique, saludo también a Max que nos acompaña hoy día. Quiero traerles a esta mesa de análisis 2 enfoques. El primero, ¿qué está pasando en la cabeza de Joe Biden? Es un enigma. Sabemos que hay una operación. Biden está muy frustrado, nos dice gente de su círculo cercano, cree que quienes están detrás de esta operación son Nancy Pelosi y Barack Obama. Y nos explicaba un biógrafo de Joe Biden que él históricamente ha respondido a la política a la antigua. Y lo que su cabeza no logra entender, Iván, es por qué si quieren que se baje no sale ningún retador a decirle, señor Biden, lo voy a retar en la convención que va a ocurrir en Chicago ahora en el mes de agosto para que usted no sea el candidato. Eso no cabe en su cabeza. Y estos días que él ha estado con COVID, ¿no es cierto?, en la playa de Rehoboth, en el estado de Delaware, lo que ha hecho ha sido escuchar, dicen quienes han reunido con él de manera muy receptiva, ver números, porque había una crítica de que su equipo lo tenía encapsulado, ha revisado números, sabe que tiene cuesta arriba, pero no entiende por qué toda esta operación para bajarlo se está haciendo a través de filtraciones de prensa y no salen derechamente a pedirle que compita, a en el fondo retarlo como candidato. Eso ocurre por una parte en la cabeza de Joe Biden hoy. Pero la segunda pregunta que viene es, pongámonos en el caso hipotético que Joe Biden se baje.
y que hable efectivamente durante los próximos días, como ha dicho The Hill, el Washington Post, New York Times, que está meditando hablarle al país pronto. Bueno, ¿qué va a ocurrir el día después? Lo que quiere Nancy Pelosi, lo que quiere Barack Obama, lo que quieren los líderes demócratas que quieren que Biden se baje, es que Biden no apoye a Kamala Harris. La idea de Nancy Pelosi, reforzada hoy día a la mañana por el senador ex demócrata ahora independiente Manchin, es que haya una competencia abierta en la convención. Pero eso a Joe Biden no le gusta como idea. Él cree que su sucesora natural es Kamala Harris y de hecho el equipo de Joe Biden como plan B está trabajando con Harris, midiéndola en estados que son críticos e incluso ayer hubo una reunión entre Harris y los principales donantes del Partido Demócrata. Algunos se atreven a decir, Iván, y con esto termino mi introducción, que se podría desatar una guerra a cuchillazos más grave que la que hay ahora en el Congreso y en el Partido Demócrata el día después de que Biden se baje. Y esa es una de las mayores preocupaciones que tiene el presidente de Estados Unidos. Si yo me bajo, ¿en qué condiciones va a quedar el país y va a quedar mi gobierno? Parece un planteamiento razonable, poniéndose en la cabeza de Joe Biden el hecho de asumir cuáles van a ser los efectos de una eventual renuncia, por más inédita, rara, curiosa que parezca a estas alturas, cuando queda menos de un mes para la convención demócrata que se inicia el 19 de agosto, Max. A mí lo que me devela todo esto, lo que me sorprende además, es que en un escenario crítico como este, el Partido Demócrata parece que no tiene un diseño, un plan B. Hemos llegado hasta este punto sin que su equipo médico tenga un plan B, sin que la dirección del partido, sin que la familia, es decir, están improvisando sobre la marcha respecto de una situación tremendamente compleja. Estamos a menos de un mes, a un mes prácticamente de la convención demócrata, que es el plazo fatal para poder resolver esto. Claro, la convención empieza el 19 y por lo tanto es una señal, lo que no solo Biden da una señal de debilidad en lo personal, en su salud y en su estado de ánimo y en la impronta que transmite, sino que el propio Partido Demócrata de repente da la sensación de estar en una situación más o menos similar a la que está el propio Joe Biden. Sí, además increíble cómo la prensa ha empujado la decisión de sacar a Biden. New York Times, hoy día, mira, la columna principal de New York Times es la siguiente: fui médico de la Casa Blanca, los presidentes deberían someterse a pruebas cognitivas. Habla el que fue doctor en la Casa Blanca de Obama, entre otros 3 presidentes, ¿ya? Y dice que los tipos, bueno, claramente están hablando de la interdicción, porque de eso estamos hablando de Biden. O sea, lo que están diciendo acá, muy directo algunos, otros como este doctor, dice que los tipos trabajan todo el día, están sometidos a un estrés completo, entonces si no pasan las pruebas cognitivas, o sea, ¿cómo que están mandando a Biden a hacerse una prueba de salud mental? Para ver si la aprueba o no la aprueba. Pero ya han sentenciado a priori que no está en condiciones por su salud mental, si eso no es vejez. 81 años, hay un montón de gente, 81 años que... hipercompetente, digamos. Sí. Lo que es particularmente delicado en el caso de Biden, no solo por lo humillante que resulta José María del Pino, sino además porque podría poner en tela de juicio en cuestión su propia capacidad para seguir gobernando hasta el 20 de enero del próximo año. De hecho, ese es el principal problema. Ayer había un reporte muy interesante sobre la familia de Biden. Digamos, la familia de Biden fueron los precursores de que Biden no se baje. Pero la familia ya está preocupada por su salud mental y por su salud emocional. Dicen que se han transformado en su círculo de contención interna en su casa en la playa, pero que además están preparando un plan B en caso que él decida terminar bajándose. Lo que es preocupante es en qué pie queda su gobierno. Para la familia de Biden es una preocupación que después de esta tormenta no venga la siguiente tormenta, que es que renuncie antes de que termine su mandato. Los demócratas lo que intentan levantar como narrativa es, entiendan algo, la preocupación no es Biden ahora. Biden dio, dicen ellos, una masterclass en la OTAN sobre política internacional. Biden puede dar una entrevista, de hecho las entrevistas que ahora última a ABC, a MSNBC son entrevistas relativamente correctas, sin errores. Es sobre la velocidad y cómo va a estar Biden 4 años más, porque estamos eligiendo un presidente para 4 años más, te dicen los demócratas. Y si uno revisa, esto es bien impactante, invito a la gente que está en casa a que lo vea. Si uno revisa entrevista de Joe Biden el año 2020-2021, cuando recién asumió, y lo compara con el Biden de hoy, el cambio es impactante. Llega a chocar la seguridad y la velocidad con la que Biden hablaba. Y quiero dar un dato. Biden siempre ha sido tartamudo, lo que nunca ha sido un impedimento para que sea uno de los políticos más renombrados y de mejor trayectoria en Estados Unidos.
pero con la edad, dicen desde su equipo, el problema del tartamudez y la capacidad neurológica para controlar su tartamudez, para no vacilar en sus respuestas, se ha mermado mucho. Entonces lo que ellos quieren levantar como mensaje es, puede seguir, pero hasta enero, no podría seguir 4 años más, por eso queremos que se baje, pero hoy el presidente simplemente está más lento. José María del Pino está en Estados Unidos, en Washington, atento a los desarrollos. Algunos dicen que es cuestión de horas esta comparecencia de Biden para una cuestión que a estas alturas prácticamente parece inevitable, que es su renuncia, por más inédito y grave que parezca esto para el Partido Demócrata, mucho peor de lo del 68, cuando Lyndon Johnson no fue a la reelección, una cuestión que anunció en el mes de marzo de ese año. José María, quedamos atentos a cualquier novedad, por cierto, siempre pendientes de tu llamado para lo que pase allá en Estados Unidos. Buenos días por ahora. Muy buenos días. Con Max Colodro, con Quique Mujica en nuestra mesa de análisis. Le agradezco muchísimo que hayan estado en el programa de hoy. Muchas gracias, Iván. En el Día del Perro. En el Día del Chanchito. Y el día Chanchín, que estuvo aquí representando a los mascotas. Ya, muchas gracias. Y como decíamos, el fiscal nacional Ángel Valencia está con nosotros acá en el estudio. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. A mí no me gusta la casuística como para analizar las cosas, pero ¿usted vio el Tele 13 de anoche, el Central? ¿El inicio de anoche? No. Es particularmente dramático. Un guardia municipal asesinado en la cisterna, otros guardias municipales agredidos en Independencia, una turba que se metió en un supermercado y golpeó a un guardia hasta dejarlo inconsciente, y una persecución de una camioneta que iba con un neumático tirando chispas entre Vitacura y San Miguel, con, no sé, 30, 40, 50, da lo mismo. Es casi anecdótico el dato de la cantidad de patrullas que iban persiguiendo a unos adolescentes, y la sensación que queda, que es una sensación que yo comparto, perdón el punto de vista personal, pero es que no pasa nada, es que hay impunidad frente a cosas como esa, y eso es lo que irrita. Ayer no hubo ninguna balacera como las que nos vamos a ocupar más adelante en la entrevista, pero hay una sensación de impunidad. Sí, quizá yo esa sensación no la comparto. Todo nuestras mediciones recientes, nuestras estadísticas, muestran que la tasa de impunidad la hemos ido reduciendo. En los delitos graves, particularmente en aquellos relacionados con crimen organizado. La iniciativa del proyecto ECO en 12 ciudades ha sido una contribución importante para reducir esa tasa. Nos ha costado mucho más en la región metropolitana, y eso es un hecho. Pero en las otras ciudades en las que lo hemos podido implementar, hemos conseguido reducir significativamente la tasa de impunidad. Nosotros la llamamos la tasa de causas con imputado desconocido, es decir, los casos en los cuales nunca pudimos detener a los autores y no supimos quiénes eran. Eso lo hemos podido reducir. Lo que sí comparto con ustedes es la frustración, la sensación de frustración muchas veces, de que pese a que hemos reducido esta tasa de impunidad, y le recuerdo, siempre recuerdo los comentarios de las autoridades del Ministerio de Justicia cuando nos reclaman porque estamos mandando muchos presos a la cárcel y nos piden que se considere la situación de hacinamiento para que no hagamos tantas peticiones. Entonces, eso obedece. En ese caso de prisión preventiva, digamos. Exactamente. Eso, y después, en la medida que seamos capaces de adoptar medidas como las que hemos propuesto para reducir los tiempos de las investigaciones, rápidamente esas prisiones preventivas deberían transformarse en condenas. El tema es cuánto nos estamos demorando en llegar a juicio. Una cosa más bien técnica. Pero el punto es que, pese a que hemos sido capaces, y esa es la responsabilidad nuestra del Ministerio Público, de ir enfrentando la impunidad y ir reduciendo las tasas de impunidad, nos ha costado más en la región metropolitana, este tipo de hechos siguen ocurriendo. Y como le contaba antes de que empezáramos el programa, me produce una sensación muy parecida a lo que nos ocurrió el año pasado con el homicidio de Cabo Palma, que se habían adoptado una serie de medidas que parecían bien orientadas, bien concebidas, y pese a aquello, alguien no dudó en vaciar un cargador para dar muerte al Cabo Palma simplemente porque estaba tratando de fiscalizar o acercarse a un automóvil. Claro, ahora, se entiende que siempre, ante cualquier sistema de seguridad, un loco que es capaz de que no importe nada la vida de un carabinero, además de un policía, y descargue todo un cargador en un cabo como el Cabo Palma, ya se entiende que eso puede ser una situación extraordinaria o extraordinariamente violenta. Lo que no se entiende es por qué cuesta, por ejemplo, bajar en la región metropolitana la cantidad de imputados desconocidos. Es un problema que tiene a mucha parte de la población sometida a una vida que no se merecen y que creen no merecer, digamos. Como usted sabe, nosotros actuamos, nuestro rol es
posterior a la comisión de los delitos. Por supuesto, contribuyendo a reducir la impunidad, de esa manera también aportamos a que las bandas dejen de actuar y en consecuencia se cometan menos delitos, pero lo nuestro no es preventivo, esencialmente, claro. Lo nuestro viene después. Pero sabiendo esto no nos hemos quedado quietos. O sea, esto lo sabíamos y hemos tomado medidas. Recuerde que lo que estamos tratando de hacer con los equipos ECO en la región metropolitana es tratando de aplicar un remedial, suplir lo que necesitamos con la función que tiene que cumplir la Fiscalía Supraterritorial en el futuro. Todavía está ya hoy día solo aprobada en la Constitución, está en trámite legislativo hoy día en el Congreso. Hemos planteado la importancia de que se apure ese trámite legislativo. Le hemos planteado al gobierno la importancia de que esa Fiscalía Supraterritorial no tenga una gradualidad de 4 años, como está proponiendo la Dirección de Presupuesto, 4 años para 30 fiscales, sino que se aplique ojalá de una vez en todo el país y a la brevedad posible, porque es clave para resolverlo. Pero estamos haciendo cosas, pese a que no tenemos esos medios, no tenemos el plan de fortalecimiento todavía, no tenemos todavía la Fiscalía Supraterritorial funcionando, estamos tomando decisiones y haciendo cosas con lo que tenemos. Los equipos están bastante estresados, están tomando turnos que antes no tomaban los fiscales, gracias a este proyecto ECO, que fue financiado en el contexto del Plan Calle Sin Violencia, con fondos adicionales. Nos hemos vuelto a tener en los delitos relacionados con crimen organizado, en los casos de los homicidios, de los secuestros, hemos vuelto a tener atención a víctimas y testigos en el sitio del suceso las 24 horas del día, 7 días a la semana, y hemos conseguido bajar, pero nos falta. ¿Y qué es lo que hemos propuesto? Y lo propusimos hace varias semanas atrás, y afortunadamente ahora el gobierno manifestó públicamente que iba a apoyar esa iniciativa, es que ampliar esa iniciativa, o ampliar los recursos que tuvimos para ese propósito, y emplearlos además a lo siguiente, y que es básicamente un proyecto que apunta, primero, a atacar a los prolíficos, es decir, a los delincuentes prolíficos. ¿Ya? Es decir, este pequeño grupo de sujetos que comete una gran cantidad de delitos. Hemos dado golpes importantes a las bandas transnacionales. Ustedes han visto cómo hemos podido incluso ir a buscar al extranjero a los líderes de bandas importantes, cosas que no han podido nuestros países vecinos a veces hacer, gracias a esfuerzos de colaboración con las fiscalías de países vecinos, de colaboración entre las policías, hemos podido dar con ellos y hacer esfuerzos por traerlos a Chile y hacerlos en Chile enfrentar a la justicia. Pero eso con el crimen organizado transnacional, que ha producido buenos resultados, nos ha provocado también una suerte de desorganización interna de la tropa, podríamos decir, y el surgimiento de esta gente sigue funcionando y sigue operando, claro, de bandas que siguen operando y ahora con algún grado de autonomía o que siguen respondiendo a lo que queda de la organización externa. Para eso, para las bandas, necesitamos un proyecto que se enfoque en ellas, ¿okay? Es decir, que ya no se busque la gran organización, que ya no resuelva el caso a caso, sino que persiga a las bandas. Los alcaldes tienen mucha información sobre eso, ¿okay? Y para eso pedimos una ampliación del proyecto y eso es lo que estamos consiguiendo. Esperamos partirlo a lo antes posible, a la brevedad. Y lo segundo es que eso con adultos, pero con adolescentes también necesitamos un programa especial. Y lo que hemos propuesto al gobierno es que en el caso de la macrozona norte, donde está rigiendo la nueva ley de responsabilidad penal adolescente, el nuevo sistema de justicia juvenil, y en la región metropolitana, implementemos un sistema de vigilancia de los adolescentes que están cometiendo una gran cantidad de delitos, similar a sistemas que han operado en el Reino Unido, si no me equivoco, particularmente en Irlanda, y que han dado buenos resultados, con delincuentes adolescentes prolíficos. Ya, o sea, son delincuentes adolescentes que los toman, entre la edad y la cuantía de los delitos vuelven a salir, y entonces cuando se convierten en prolíficos, ¿hacer qué con ellos? Ya son prolíficos, Iván. O sea, sabemos... O sea, cuando los catalogan o los caracterizan como que el sistema de justicia penal empieza a los 14 años, claro, pero sabemos que probablemente los que cometen gran cantidad de delitos entre los 14 y los 18 son jóvenes que empezaron lamentablemente a cometer delitos a los 12 o a los 13. Su primer delito grave lo cometieron antes. Nosotros los tomamos como si fueran primerizos y en circunstancias que ya tienen experiencia. Es triste, son niños. Claro, sí. Eso requiere, tratándose niños y adolescentes, un esfuerzo integrado tanto del sistema de protección, de los juzgados de familia, como de la Fiscalía, como del sector municipal, como del sistema educativo, del sistema judicial y del Ministerio Público para los efectos de hacer una intervención más integral a estos adolescentes que están cometiendo una gran cantidad de delitos. Entonces, una estrategia de persecución para las bandas, una estrategia de persecución para los adolescentes, es lo que necesitamos. Creo que hoy día nos ayudaría mucho a mover la aguja y a reducir la cantidad de delitos que están siendo cometidos por ellos. Eso es lo que afortunadamente el gobierno nos aprobó.
pero con los recursos que tenemos. O sea, estamos lamentablemente, estamos estresando a nuestros equipos, no tenemos más fiscales, los fiscales que ya están, que no estaban sin turno, están volviendo a tener turno, no están solo trabajando mejor, sino que además muchos de ellos están trabajando más. Hay un problema de recursos. Hay un problema de recursos importante, pero no nos estamos escudando del problema de recursos porque entendemos que hoy día Chile necesita que todos hagamos un esfuerzo extraordinario. Pero sí, ojalá el plan de fortalecimiento que está en el Congreso se apruebe a la brevedad posible, porque necesitamos mayor dotación y creo que en eso hay un consenso muy amplio. En lo concreto, en el caso de Lampa, la ministra del Interior ayer dijo que iba a haber nuevas detenciones. Yo entiendo que es una investigación secreta, pero ¿es efectivo que va a haber nuevas detenciones, que ya está en camino eso? Yo no sé a qué se habrá referido la ministra del Interior, pero me parece que esa pregunta deberían darle a los fiscales, y esas detenciones, de producirse, se van a practicar cuando sean necesarias, procedentes y útiles para la investigación. Un artículo del diario La Tercera de hoy dice que se trata del Tren de Aragua, actuando en las fiestas, esas fiestas after party, donde ocurrió la balacera el martes pasado. Lo que dice el artículo de La Tercera, y creo que es una hipótesis que yo había transmitido, que había compartido. Les dije, a diferencia de lo que nos pasó en el caso de Quilicura, en que aparentemente la hipótesis sobre la que estamos trabajando es que un sujeto acompañado de otros individuos dispara a un conjunto de adolescentes que se encuentran en la calle, en la vía pública, y que reciben los disparos, es decir, aparentemente no hubo intercambio. En el caso específico de Lampa, esta fiesta, ¿no? Esto que se ocurre en el after hour, ¿no? De Lampa, lo que no teníamos en su momento claridad acerca de si había alguien que había disparado a todas las personas que se encontraban en el lugar, o si había habido intercambio de disparos. Esa hipótesis de intercambio de disparos es lo que describe la nota de prensa que usted señala. Es decir, que a diferencia de Quilicura, donde uno o un grupo de sujetos le dispara a otros y los otros reciben los disparos, en el caso específico de Lampa puede haber habido intercambio. Es que pasan varias cosas. Uno, primero, puede que esté confundido, pero no sé si el artículo de Juan Andrés Quesada u otro, donde se asegura que son fiestas donde participa gente del Tren de Aragua. Eso es una hipótesis plausible. Es posible. Sí, claro. Y desde ese punto, en ese mismo punto de vista, en las hipótesis, lo que afirma el artículo es que el conflicto empieza porque hay una persona que está vendiendo drogas sin vacuna, que es el típico método que tienen las mafias para permitir o no la comercialización de productos legales o ilegales en un determinado territorio. Es una hipótesis periodística plausible que tiene algún sustento en la evidencia encontrada en el lugar. Como pudo apreciarse en las fotografías o en las audiencias en las que intervino el Ministerio Público, se encontró gran cantidad de aguas de botellas de agua mineral, de botellas de agua, rastros de tusi en el lugar, no tanta presencia de bebidas alcohólicas, por lo tanto uno puede presumir que había bastante consumo de droga en el lugar, pero la forma como se produce lo que puede haber sido o un disparo de un grupo a otro y un grupo que es víctima, o hubo un intercambio de disparos entre dos grupos, es parte de la investigación. Yo sobre el particular no quisiera ahondar. Ahora, hasta ahora lo que se entiende es que no ha habido resultados, porque hay 3 personas que fueron formalizadas, pero, como dice el defensor público de Colina, ninguno de ellos está asociado a los homicidios. Bueno, la defensa tiene siempre sus teorías particulares. Porque es defensa. La defensa tiene siempre sus teorías particulares. Le recuerdo que había una persona herida a bala que estaba junto a un arma de fuego, o sea, y cerca del lugar. Ahora, el otro por obstrucción a la justicia. Faltan pericias todavía, que esas personas se les interrogue. Hay otras personas que resultaron heridas. Hay diligencias en curso, confío en que los fiscales y las policías van a poder esclarecer adecuadamente qué es lo que ocurrió. O sea, va a haber Han pasado pocos días, nos faltan pericias todavía. Sí, es verdad, esto ocurrió el martes. Ahora, todo esto, lo del martes, como que viene a coronar un fin de semana particularmente violento y particularmente sangriento en términos de los métodos de los homicidios. Y empiezan las reuniones. ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Qué ambiente captó usted en esas reuniones? Porque en un sentido, en la primera particular, se notó un cierto desconcierto. Si usted se refiere a la reunión en la que me tocó participar junto al general director de Carabineros, al director de la PDI, a la vicepresidenta Tobá, porque el presidente se encontraba fuera en el extranjero, al ministro del Interior subrogante, en ese momento el subsecretario Monsalve. Claro. Esa es una reunión en la que yo participé. Fue una reunión en la que básicamente se intercambiaron pareceres u opiniones a partir del incidente ocurrido. Pudimos compartir también en nuestro caso algunas de las estrategias que estábamos desplegando desde hace algún tiempo para poder enfrentar este tipo de situaciones. De ahí es que surge la decisión del gobierno, a quien ya le habíamos propuesto la ampliación de ECO a prolíficos, a las bandas, ¿no? La investigación de las bandas, y también ampliar la intervención directa, si no se lo mencioné,
de los fiscales en los delitos flagrantes pero sin detenidos, que son violentos y a los que nos estábamos solo enterándonos por las partes. ¿Eso surgió en la reunión? No, nosotros lo habíamos planteado hace varias semanas atrás, pero volvimos a transmitir ese planteamiento y es a propósito de esa reunión en que surge el compromiso del gobierno de apoyarlo a la brevedad y no más adelante. ¿Y qué diagnóstico hubo en esa reunión respecto de lo que estaba pasando? Son reuniones de carácter reservado. Son reuniones de carácter reservado y en los que estábamos en esa reunión somos instituciones, particularmente Carabineros, la PDI y la Fiscalía, en las que desarrollamos Carabineros un trabajo preventivo, pero también investigativo, y en el caso nuestro un trabajo investigativo. Y yo creo que tratamos de compartir información sobre todos los antecedentes que teníamos generales, acerca de qué es lo que habría ocurrido y cómo esto ocurre, ¿no? Qué sucede y insisto, una serie de iniciativas que consideramos mirando hacia adelante, ¿no? Que consideramos que era necesario desplegar o apoyar, tal como la que le acabo de manifestar, y que esperábamos que el gobierno pudiera hacer propia. Esto ocurrió en Lampa el año pasado, una cosa parecida, digamos, en el famoso Baby Shower. Sí. ¿Usted lo recuerda? ¿No nos tomamos en serio el asunto cuando eso ocurrió en abril del año pasado? Pues no. Digo como sociedad, no digo la Fiscalía. No, mire, yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy serio. Yo creo que es de la principal preocupación hoy día. No, creo que sobre el particular, lo que hoy día son afirmaciones que forman parte del sentido común, el año pasado no eran tan compartidas por toda la comunidad. Había una evolución, ¿no? Hacia un diagnóstico más bien compartido. Lo que me preocupa es cuánto tiempo más nos va a tomar, ¿okay? Seguir arribando a acuerdos comunes en torno a la importancia de ciertas medidas o ciertas prioridades. Yo creo que quizás lo que ha cambiado es que el año pasado quizás no había acuerdos tan amplios respecto a la importancia de ciertas medidas como hoy día existen. Y espero que ojalá podamos avanzar muy pronto con sentido de urgencia, como lo hemos dicho muchas veces. No solo un tema de importancia, relevancia, sino con sentido de urgencia o con sentido de emergencia para abordar ciertas situaciones que son críticas. Sí, porque da la impresión de que el crimen organizado nos lleva a la delantera, digamos. Siempre. Eso va a pasar siempre. O sea, en general ocurre con mucha frecuencia, porque lo que usted está viendo es una disputa entre el Estado y iniciativas privadas, emprendimientos privados. Los emprendimientos privados suelen ser bastante más ágiles. El punto es que nosotros vamos a ir mucho más lentos si no nos ponemos a mirar este asunto desde hombros de gigantes, por ejemplo. Es decir, si nos concentramos entre nosotros, a mirarnos el ombligo y a preguntarnos entre nosotros cómo podemos resolver este problema más grave, y no rápidamente comenzamos a ver, como lo hemos planteado muchas veces, en el extranjero, experiencias que han sido exitosas para tratar de evitarnos todo el costo que implica a que nosotros lleguemos a la misma conclusión, a esta pólvora que ya fue descubierta fuera. Hace un rato. Usted puede ver lo que ha pasado en Holanda. En Holanda, los problemas que tienen con el puerto de Rotterdam, los problemas que tienen con el narcotráfico. Holanda, por supuesto, es un país muchísimo más tranquilo, muchísimo menos violento que Chile, pero están con problemas con el narcotráfico. Rápidamente recurren a los italianos para preguntarles. O sea, es un asunto que no te tomas mucho tiempo en preguntar, en reflexionar acerca de dónde buscar estrategias que han sido exitosas. ¿Y eso no ha ocurrido acá? ¿Eso no ha ocurrido en Yo creo que nos hemos demorado más de la cuenta. En abrir la caja. Pero eso surge, le insisto, surge de que hemos ido progresivamente tomando conciencia, ¿okay?, de la gravedad del problema. El punto es que creo que lo que uno siente, yo le diría, ¿cuál es mi principal ansiedad? Mi principal ansiedad es cuál va a ser el costo que nos va a tomar llegar a un acuerdo amplio acerca de que este tipo de asuntos son asuntos muy técnicos, no son asuntos que deben depender de la contingencia política, y que avancemos rápidamente a dejar de experimentar y buscar soluciones que han resultado adecuadamente y aplicarlas en Chile. No pensar que esto solo pasa por leyes, recordar que esto también pasa por gestión. Nosotros hicimos un conjunto de planteamientos en la cuenta pública. En la cuenta pública del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, más bien, es el momento en el cual el fiscal nacional puede opinar fuera de la caja. Es el momento en que podemos decir, mire, estos asuntos nos están incomodando. Estos asuntos ojalá se pudieran mejorar. Hicimos un conjunto de propuestas en aquella oportunidad y uno esperaría más diálogo para poder tener pronto un diagnóstico compartido con soluciones, insisto,
que tenga una base más técnica, basada en evidencia, y no la pura, como le hemos planteado a veces, una oferta barata por aquí y la solución simple por acá. Porque si no, por triste que parezca, lo que tenemos que esperar es otra masacre. Es que el costo son vidas humanas. Sí, pues. O sea, ¿cuántos muertos cuesta que nos pongamos de acuerdo? El costo son vidas humanas. Y a propósito de eso, cuando usted dice, cuando fue lo de Baby Shower en abril del año pasado, no teníamos ciertos consensos, no teníamos ciertos acuerdos. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A qué planteamientos ahora son más plausibles debido a que la realidad se nos está volviendo en la cara? La importancia, por ejemplo, de que pudiéramos contar con un recinto carcelario, que lo celebro, ¿no? Especial para los líderes del crimen organizado, ¿no? Planteamos en ese momento, necesitábamos un recinto especial, ¿no? Hoy día hay un consenso amplio. Y leí que hasta el presidente del Partido Comunista está de acuerdo. O sea, de republicano al presidente del Partido Comunista están de acuerdo en que es necesario. Bien, ¿no es cierto? En democracia las decisiones toman tiempo, en democracia es necesario ponerse de acuerdo, eso es muy bien. Mi ansiedad es cuánto tiempo nos demoramos en llegar a ellos, pero eso muy bien. Hemos hecho otras propuestas, ojalá pudieran discutirse en torno a ellas, nos parece que serían útiles. Un ejemplo simple de lo que planteamos en la cuenta pública. ¿Por qué estamos? Este es el titular. ¿Okay? Necesitamos que la ley permita al Ministerio Público delegar mayores actuaciones, mayores atribuciones para que las policías actúen autónomamente en la investigación de delitos comunes. Vuelvo, para que la Fiscalía, necesitamos que se cambie la ley para que la Fiscalía pueda delegar atribuciones a las policías para actuar rápidamente en delitos comunes sin necesidad de una orden del fiscal. La ley hoy día establece, el Código Procesal Penal establece, que en los casos de delitos comunes, de todos los delitos, claro, ¿okay?, que no haya detenido, las policías tienen que rápidamente tomar contacto con el fiscal para poder realizar cualquier diligencia. Claro, y por eso hay fiscales de turno, y fiscales de flagrancia y todo eso. Por eso que tuvimos que pedirle al gobierno recursos adicionales y abrimos la bitácora web y tuvimos una instrucción, ahora dimos una instrucción a la policía para que se contacte de inmediato. Eso es un cambio pequeño, pero sería significativo. Es que ¿sabe por qué es tan importante? Porque resulta que todas las policías en los países desarrollados, los países democráticos, funcionan así. En Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en España. Usted ha viajado, usted sabe que la policía no requiere de una orden del fiscal para investigar un robo de un auto, en ninguna parte del mundo. Pero sin embargo nuestra ley nos establece que para poder realizar diligencia en una causa como esa, ni siquiera podemos autorizarlo nosotros. ¿Por qué? Porque la ley no nos lo permite. Necesitamos un cambio sobre el particular. A fines de los 90, el Congreso desconfiaba de la capacidad de las policías de desarrollar eso adecuadamente, por razones que no es del caso mencionar, pero que todos conocemos. Hoy día, ya más de 20 años después, es razonable que nos empecemos a acercar al funcionamiento de las policías en los estados democráticos. Y para eso tenemos que darle más atribución de delitos comunes. No estoy pensando en el caso convenio. No estoy pensando en casos más complejos. En ninguna parte del mundo funciona así en esos casos complejos. Claro, pero en el robo de un auto, siempre la Fiscalía está metida desde el principio muy encima de esos casos. Pero en los robos de los autos, en los portonazos, en los abordazos, palabras que hoy día todo el mundo conoce, necesitamos que las policías la Fiscalía pueda concederles atribuciones para que actúen autónomamente sin necesidad de una orden del fiscal caso a caso. Hablemos de lo que pasa al interior de las cárceles, fiscal, pero sí, después de la pausa. Estamos con el fiscal. A esta hora, fiscal, hablamos de las cárceles. Todos sabemos que hay pelotazos en las cárceles, que es que les lanzan por arriba de los muros cosas, teléfonos, comida, droga, cosa que es totalmente ilegal. ¿Cómo no se puede parar eso? ¿Se necesita una ley para que eso se convierta en un delito? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos atribuciones para actuar después que los delitos se han cometido. ¿Okay? Lo que sí le puedo transmitir es que quizá en el último tiempo el equipo de trabajo que generamos con Gendarmería para poder investigar delitos que se estaban cometiendo al interior de las cárceles ha comenzado a dar resultados. Ustedes probablemente vieron hace pocos días atrás un procedimiento en que terminaron detenidos varios funcionarios, ¿okay?, sí, de Gendarmería, precisamente una investigación que llevamos adelante y que comenzó a desbaratar problemas de corrupción al interior de Gendarmería. Sabemos que estas cosas pasan, ¿okay?, y en el ámbito de nuestras atribuciones, con los recursos que tenemos, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pero también quisiera destacar el trabajo que tenemos con el equipo interno de inteligencia de Gendarmería, inteligencia penitenciaria. Hoy día, ¿se acuerda que hace un momento atrás le dije, hay temas que hace un año atrás parecían no tan relevantes y que hoy día parecen muy, muy significativos? Ejemplo simple, inteligencia penitenciaria, la colaboración de Gendarmería, ya no solo en la custodia de los presos y en la reinserción de los presos, sino que también en la investigación de los delitos que se cometen dentro de las cárceles
y desde las cárceles. Gendarmería tiene actividades como esa Por supuesto. y tiene capacidad para hacerlo. Y ya se modificó la ley para que hoy día tenga más atribuciones y nosotros tenemos una coordinación bastante estrecha con ellos para tratar de investigar los delitos que se cometen desde dentro de las cárceles. Ahora no cabe duda, y por eso la importancia de recintos penitenciarios bien diseñados y sistemas de protección también bien construidos, que esas personas que trabajan desde dentro de los establecimientos penitenciarios requieren normas de reserva, de protección especiales, aún más intensas que las de los policías que se encuentran fuera. Gendarmes anónimos, por decirlo así. Pero hemos tenido un muy buen trabajo con Gendarmería para comenzar a desbaratar las redes de corrupción interna y también los delitos que se cometen desde las cárceles. Porque a propósito de las cárceles y de Gendarmería fue bien grave lo que pasó en la cárcel de alta seguridad. Fueron prácticamente 15 días de desórdenes, de amotinamiento, digamos. Sí, pero de presos súper violentos, además. Claro. Pero yo quiero reconocer el esfuerzo de parte de las autoridades de justicia y de Gendarmería y del Ministerio de Justicia, que creyeron que ese centro iba a ser útil o el necesario para recibir a las bandas. ¿Okay? Era opinable si iba a ser suficiente o no iba a ser suficiente. Lo instalaron, lo implementaron, lo desplegaron, demostró que era insuficiente, ¿okay? Pero por lo menos hay un primer intento de segregación que no cabe duda que hay que mejorar. Hay que mejorar la segregación, digamos. Y para eso se necesita la cárcel nueva, digamos. Todas las experiencias en materia de crimen organizado demuestran que hay, entre las herramientas claves para desbaratar el crimen organizado, se encuentra el combate a la corrupción, el combate a la corrupción pública, y junto con ello las políticas de segregación carcelaria, para evitar el reclutamiento de miembros de la organización al interior de la cárcel y para evitar que la organización siga funcionando al interior de la cárcel, que se siga delinquiendo desde la cárcel y que además que los líderes de las organizaciones puedan seguir dirigiéndolas desde su interior. Entonces, hoy día me parece que no hay mucho espacio para discutir eso. El director subrogante para cuestionarlo, más bien. El director subrogante de Impuestos Internos dice hoy en el diario El Mercurio que le preocupa el tema del comercio informal. Y dice, el comercio informal está evidentemente, y la verdad es que no hay que ser Einstein para saberlo, está proveído de material, de mercadería, por una mafia, porque si no, no se entiende de dónde sacan tantos productos, muchas veces falsificados, bueno, a ese precio, digamos. No puedo más que compartir esa afirmación. Y permítame agregar además de productos robados. Además. Lo nuestro no es preventivo, lo nuestro es represivo, ¿no? Creo que podrían ser de mucha utilidad, por lo menos desde el punto de vista del trabajo que nosotros realizamos, campañas que tratan de sensibilizar a la comunidad respecto a la importancia de no comprar productos robados, para que la comunidad... Pero eso es preventivo. Para que la comunidad entienda... Pero el comercio se está haciendo ahí, para que la comunidad entienda que los productos robados están manchados con sangre. Pero en este caso el delito se está cometiendo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Son delitos que hay algunos casos en los cuales hay delitos flagrantes y otros que requieren investigaciones. Lo que demuestra, o sea, yo creo que lo que explica bien la frase del director Echeverry es algo que hemos sostenido durante muchas oportunidades, que el combate al crimen organizado necesita que la Fiscalía y las policías, que investigamos delitos generales, ¿no?, tengan una colaboración muy estrecha con el Servicio de Impuestos Internos, porque el servicio nos puede aportar información muy útil para desbaratar a esas bandas. Por de pronto Javier Echeverry dice que las querellas de impuestos internos ya no van a ser más nominativas. Y eso es muy valorable, ¿no? Nos reunimos en la oficina esta semana y él insistió en aquello que acaba de señalar, se lo escuché personalmente y eso también es algo muy valioso. Pero espero también, y estoy seguro que el servicio va a cumplir con aquello que su director ha manifestado en orden a que cuando se trate de bandas de crimen organizado que han cometido otros delitos y otros delitos muy graves, el servicio va a priorizar la persecución de los delitos cometidos antes que la recaudación fiscal. Él lo ha manifestado y estoy seguro que así va a ocurrir. En ese caso también están los delitos de corrupción. Para eso, ¿es necesario el levantamiento del secreto bancario en los términos en que lo ha propuesto el gobierno en los dos proyectos en que está ese asunto? Yo sobre particular que no hemos emitido opinión en el Congreso. A mí cuando me han preguntado sobre ese punto, yo he dicho que podría ser de gran utilidad que en la unidad de análisis financiero pudiera tener acceso restringido al levantamiento del secreto bancario, aunque sin embargo quisiera hacer presente, nobleza obliga, ¿okay?, que cuando el Ministerio Público para investigar homicidios, para investigar casos de corrupción, cosas bastante más graves que la evasión fiscal, ¿okay?, hemos tenido que pedir órdenes judiciales, en general los tribunales nos entregan las órdenes que pedimos, no es un problema con que yo no creo que atribuir, que no tenemos información, ¿okay?,
fluida de parte de la información que necesitamos legislación. de parte de los bancos, a que es muy difícil obtenerla por la vía judicial, la verdad es que se aparta de nuestra experiencia. Ya. Es muy importante la norma que viene ahora en la ley de reincidencia, que está en actual tramitación, que obliga a las instituciones bancarias y financieras a entregarnos la información, por ejemplo, en un cierto formato. Fíjese que más dificultades que por los plazos, hemos tenido dificultades por el formato en el que nos la entregan. Pero pues, no cabe duda que tener información rápida respecto a los movimientos bancarios de quienes cometen delitos contribuye a su esclarecimiento. Y usted lo mencionaba, gendarmes anónimos, por ejemplo, para proteger a los gendarmes y a sus familias. Y en el caso de la protección de testigos, de estoy gente hablando que más que delata, gendarmes anónimos, mucha protección respecto a la identidad de quienes trabajan en inteligencia tiene que haberla, presidencial. es razonable. Pues, ¿Y qué sí. pasa con los testigos? Hoy día tenemos... ¿Cuál es la situación? Ya hubo una controversia a partir de un reportaje nuestro en torno Sí. al asunto. ¿Cuál es exactamente el estatus de la protección de testigos? Más allá de ese caso en particular, digamos, y de esa controversia. El estatus de la protección de testigos es que estamos hoy día trabajando para poder contar con lo que realmente sea un programa de protección de testigos. Tenemos a lo largo del país 19 iniciativas, 19 fiscalías regionales, todas las cuales lamentablemente hasta la fecha habían estado trabajando más o menos de forma distinta, es decir, no había homogeneidad en la forma como estaban trabajando. Teníamos experiencia positiva en orden a que esto básicamente reactivo, que no teníamos incidentes en los reportados de testigos contra los cuales se hubiese atentado contra su vida y que se hubiesen efectivamente encontrado protegidos por parte de la Fiscalía. Las medidas de protección han mostrado ser relativamente eficaces, también en casos de víctimas, para evitar femicidios. Si usted mira, por ejemplo, a propósito de los feminicidios, nuestra estadística de Fiscalía Nacional, el factor más determinante respecto a la vulnerabilidad de las víctimas, más que el factor de estar o no por una medida de protección, pareciera que las medidas de protección suelen ser bastante eficaces, aunque hay personas que han muerto, mujeres asesinadas y que estaban bajo una medida de protección, pero un grupo muy pequeñito. Pareciera que el principal factor es que las mujeres no están denunciando, es decir, que no están en situación de que siquiera alcancemos a protegerlas. Hoy día a lo que aspiramos es a poder ampliar las capacidades que tenemos de proteger víctimas y testigos. Pero vuelvo sobre un punto, mire, y lo voy a relacionar con el sistema carcelario. Es importante que tengamos muchos recursos para proteger víctimas y testigos, que tengamos un programa eficaz. Y los programas eficaces requieren además de interagencialidad. Nosotros no podemos hacer todo. Requieren, por ejemplo, que tengamos buenas casas, suficientes casas de protección de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Esas no las proveemos nosotros. Son otras instituciones las que las proveen. Claro. Tenemos problemas serios de cupo para mujeres, de cupos para mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar para ellas y para sus hijos. Tenemos problemas con las casas de trata. No tenemos casas para víctimas de trata. Son insuficientes los cupos con los que tenemos. Aquí esto requiere interagencialidad, cooperación del gobierno. Pero más allá de todo eso, a propósito del crimen organizado, el Estado no puede descansar en el coraje, en la valentía, en el compromiso patriótico de víctima y testigo para combatir el crimen organizado. No. Es indispensable. Es indispensable. Tenemos que tener los mejores mecanismos, pero no alcanza. No alcanza. Toda la experiencia comparada exitosa no alcanza. Demuestra que eso no alcanza. ¿Qué es lo que necesitamos complementar? Necesitamos complementarlo con un sistema de cooperación y de delación compensada, eficaz también. Es decir, que en el sistema penal tengamos sistemas de cooperación calificada y tengamos sistemas incluso de delación de sujetos condenados, que puedan delatar a sus compañeros y por esa vía esclarecer delitos. La ley que viene ahora, que está aprobada recientemente por el Congreso, la ley de reincidencia, que está en el Tribunal Constitucional y que espero que no tenga ningún cambio, fue una ley que fue aprobada con altísima mayoría, altísimo quórum. Espero que el Tribunal Constitucional no le introduzca cambio. Establece un sistema legal apropiado para eso. Pero aquello requiere que tenga un complemento de un sistema penitenciario que sea acorde a esa realidad. Porque si los líderes de la banda del crimen organizado, los miembros del crimen organizado, no temen la cárcel, no estiman que la cárcel es un lugar al cual tengan temor indeseable, ¿no? Todos los sistemas de delación no van a funcionar adecuadamente. Fiscal, nos queda un minuto. Casos que han sido llamativos. En el caso de los 3 carabineros asesinados el 27 de abril, asesinados y quemados el 27 de abril, ¿hay avance en esa investigación? Son casos que en toda nuestra experiencia, por lo menos en la Araucanía, en los casos en los cuales hemos podido identificar, llegar a juicio y condenar a los autores de homicidios de esa naturaleza, son casos que toman más tiempo que en zonas urbanas. Así muestra siempre nuestra experiencia. Ese caso se encuentra todavía dentro de los rangos
habituales. ¿No le preocupa esa...? No, y de hecho siempre he dicho que soy optimista, ¿okay? Y quiero señalar que tengo base para ser optimista y estoy aún más optimista que hace un tiempo atrás. ¿Y en el caso de Hermosilla? ¿Es cierto que va a haber una formalización el próximo mes? Lo que pasa es que el caso Hermosilla tiene varias aristas hoy día. Sí, las tiene. Tiene varias aristas. Está la causa relacionada con FACTOP, ¿no? Y ahí hay personas formalizadas, privadas de libertad. Surgió una arista casual, nunca esperábamos, que la era el director de la PDI, que también tiene personas formalizadas. Sin embargo, respecto del propio colega Hermosilla, de la señora Villalobos, todavía no se han tomado, los fiscales no han tomado decisiones que hayan hecho públicas. Hay una investigación que todavía se encuentra reservada con diligencias pendientes. Es una investigación en la que nosotros estamos trabajando el Ministerio Público directamente revisando los antecedentes. Recuerde que hemos manifestado que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, en esta oportunidad es el propio equipo fiscal el que está revisando los registros de mensajería de esos teléfonos, no lo hemos delegado a otras instituciones. Y estamos trabajando también con otras instituciones. El Ministerio Público no está trabajando solo en esto. ¿Okay? Hemos incorporado en comisión de servicios funcionarios de otras instituciones. Esto no es raro. Por ejemplo, en el caso convenio, hemos pedido funcionarios de la Contraloría en comisión de servicios para poder investigar por las razones, porque hay temas administrativos. En este caso, tenemos una funcionaria de servicios de impuestos internos en comisión de servicios trabajando. Y confío en que pronto, es decir, les he pedido a los fiscales que se encuentran a cargo de la causa, pronto tengamos resultados. Le hemos aportado unos recursos adicionales para que puedan dar más rápido, el recurso tecnológico. Confío en que pronto van a tomar decisiones muy relevantes. Y en el caso Ojeda, la Cancillería va a estar presencialmente en Costa Rica entregando los documentos para la extradición. La investigación del caso Ojeda es un caso absolutamente abierto, con diligencias pendientes en Chile. O sea, no se resuelve con la detención en Venezuela. No termina ni se resuelve solo con la detención. O sea, en Costa Rica. En Costa Rica de este imputado. Recuerda que además nos queda otro prófugo todavía. Tenemos una muy buena relación de cooperación con el fiscal general de Costa Rica. El fiscal Carlos Díaz, con el fiscal Carlos Díaz hemos podido tener diálogo permanente. Nos ha manifestado la mejor disposición para colaborar. Y este caso, en las extradiciones, la Fiscalía solicita, pero el gobierno de Chile tiene un rol muy activo en la tramitación de la extradición. Claro. La Cancillería nos había manifestado como una señal política los antecedentes que forman parte del trámite, ¿no? Que tiene que aportar y poner a disposición de las autoridades costarricenses. Los iban a trasladar personalmente, una señal de respaldo del gobierno de Chile a esta diligencia. Entiendo que ese viaje de la subsecretaria de la Fuente se enmarca o que obedece a ese anuncio que nos habían realizado, y por supuesto todas las acciones, tanto como políticas como probablemente jurídicas, procedimentales, que el gobierno realice para que esa extradición prospere, no cabe duda que son muy, muy valiosas y reconocemos, insisto, la importancia de ellas. Con el fiscal nacional Ángel Valencia esta mañana aquí en Mesa Central. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchísimas gracias a ustedes, Iván. Tengan un buen domingo. Gracias. Lo anunciábamos hace un rato con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, acá en el estudio. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenas tardes ya, Iván. Buenas tardes ya. Oiga, esta es la primera entrevista que da después de lo que pasó con su padre en términos judiciales, después de la condena por 4 delitos de abuso sexual. Primero, ¿qué piensa de ese veredicto? A ver, a mí como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales. Son decisiones judiciales que tienen instancias de revisión, no hay una sentencia definitiva todavía, pero yo he tratado siempre, desde el principio, desde el momento que hice la única declaración más pública de este caso, de separar y poner una muralla importante entre lo que era una situación que era evidentemente acusaciones bastante graves. Pero esa muralla yo la puse fundamentalmente porque se trata de personas menores de edad que están involucrados en este tema, pero con todo el conocimiento de lo que es la situación, ya no como senador, no como abogado, no hablando ni de presunción de inocencia, sino que como hijo. Y esa declaración inicial tenía mucho que ver con el conocimiento que yo tengo de esta causa, con un conocimiento que es familiar, con un conocimiento de conversar con padres de estos niños que compartían una visión respecto a esta causa, una visión respecto de la inocencia de mi padre. ¿Qué es lo que usted dice en su primera declaración? ¿Qué es lo que digo en esa primera declaración? Pero cuando hay una definición judicial, yo no soy de los que
que cuestionan las decisiones de los tribunales de justicia. Ahí hay una defensa legal de mi padre que tiene que asumir eso, es una defensa que él tiene para efectos de utilizar todos los mecanismos para que esa causa tenga las situaciones que él estime convenientes. Pero en mi rol, yo lo que traté de hacer en esa declaración inicial era poner una muralla de algo que por el interés público que tiene mi persona no terminara contaminando y hacer una causa que se dicen un montón de aberraciones que no son efectivas. Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy, una percepción que tiene que ver con haber conversado no solamente con personas que antes que hijos de o familiares de son padres de estos niños y que salvo una persona en particular, que es la que hace la denuncia, la siguen manteniendo todos hasta el día de hoy, y no solamente por la relación familiar, por los antecedentes de peritos, por los antecedentes que se han ventilado en esa causa, pero bueno, es parte, con ya, toda la reserva que se tiene que tener, pero por es supuesto, parte... además involucrando menores, Sí. pero entendiendo, Pero algo, si lo Iván, sigo, sí. usted sigue pensando que su papá es inocente, independientemente del fallo judicial, Es que la digamos, opinión- y de que lo respete. Sí, Digamos. sí, lo respeto, y la opinión mía acá no es lo relevante. La opinión que yo ya dije lo que tenía que decir en esta materia. Usted entenderá, Iván, que salvo que yo fuera un marciano, este es un tema súper doloroso. O sea, Me para imagino. cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones, evidentemente yo como hijo estoy del lado de mi padre, tengo una situación de dolor familiar que es compartida. Acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones. Sí. Ahí y particularmente las redes sociales, con poco cuidado. Yo quiero hacer una separación de lo que es el universo de las redes sociales y en general, salvo excepciones, los medios de comunicación, incluso a mis colegas de trabajo, las personas con las que trabajo en política, que han sabido hacer esa separación del rol de una persona que tiene un cargo, que es diferente además a las situaciones que pueden afectar a un miembro de su familia. Ahora, dicho eso, ¿usted mantiene la declaración inicial, digamos? ¿No cree que haya sido una imprudencia eso? ¿Sabes lo que pasa, Iván? Que en términos... Yo no puedo aparecer cuestionando una definición judicial que, fíjate que además, incluso en derecho estricto, una persona se presume inocente, una garantía constitucional, y eso es lo que dijimos en esa declaración inicial, hasta que no haya una sentencia condenatoria que sea definitiva. Incluso en este estado actual procesal, que imagínate lo doloroso, mi padre está hoy día privado de libertad, está en la cárcel de Rancagua, sin ningún privilegio, que siempre se decía aquí por el hecho de ser una persona con recursos. Incluso esta semana se ventiló, yo lo vi mucho, incluso lo dijo la Fiscalía, que había un peligro de fuga, persona que ha cumplido siempre con todas las etapas, con todos los requerimientos judiciales, pero de nuevo, es una persona independiente, separada de mi persona. Yo tengo un rol público que no necesariamente debiera convertir este caso en un caso de interés público. Quizás sí en interés del público. Yo entiendo que son cosas diferentes, pero... Claro, pero debido a su cargo es ineludible. Es ineludible, O sea, yo lo entiendo conversamos, así, es es ineludible. la razón por la que además tengo que asumirlo, y asumirlo desde la perspectiva de comunicar, de tener las explicaciones que se puedan dar, porque hay muchas cosas, porque claro, acá muchas veces el universo tuitero de las redes sociales se queda con cosas que son aberraciones de verdad francamente impresentables. De hecho, tú, la primera pregunta dijiste, ha sido condenado por 4 víctimas y eso no es real. O sea, de por hecho, 4 delitos. sí, pero respecto de Sí, 2... no son 4 víctimas, son 2 víctimas y 4 exactamente, delitos. y 4 delitos, pero que tienen particularidades muy especiales, que yo le corresponde a mi padre, en el fondo, a generar esa defensa, no me corresponde Ahora, a mí. es Y una a mí lo que confesión me habitual, es una confesión habitual porque había 4 víctimas. Sí, y a mí lo que me corresponde como senador, como abogado, es separar en el fondo lo que yo entiendo, que acá hay una situación que todavía tiene etapas judiciales que quemar. ¿Usted es o fue parte de la estrategia jurídica de su padre? No, en ningún caso, nunca se metió en eso. Dicen que la peor defensa jurídica como abogado, a mí me ha tocado, es la que hace uno mismo respecto a personas con las que tiene afectos comprometidos. Y no fui parte de esa estrategia. Ahora, hablemos de las redes sociales porque se abre un debate sobre privilegio. Se ha hablado, por ejemplo, de que su padre no estuvo en prisión preventiva todo el tiempo, sino que estuvo arresto domiciliario por ser quien es. Que se pagó una fianza millonaria de 150 millones de pesos porque hay una justicia para los ricos y una justicia para los pobres. Que alguna vez, me acuerdo que se lo pregunté una vez, que entraron por otra puerta, no hicieron la fila para una visita en el momento de la prisión preventiva. ¿Qué responde usted a ese yo lo descarto cuestionamiento? absolutamente. O sea, de hecho, si usted recuerda esa declaración inicial, una de las cosas que probablemente no se cumplió en este caso, y ni siquiera con la afectación de mi padre, sino que con la afectación de los menores de edad que están involucrados en este tema, acá
en esa declaración inicial nosotros decíamos, esperamos que el cargo de un hijo senador, en este caso de una persona pública, no termine generando ningún privilegio ni ningún prejuicio. Yo creo, en términos más procesales y del conocimiento, que no ha existido ningún beneficio, y sí han existido algunas situaciones que han afectado sobre todo a las menores, su intimidad, victimización de personas que de hecho resultó en la sentencia que no eran víctimas, por la publicidad que se hace el caso. Y claro, es cierto. O sea, ¿usted descarta que su padre haya tenido privilegio? Y es cierto, Iván, que yo lo entiendo también, y trato de empatizar con personas que de repente establecen como ciertos hechos que no conocen. Yo te lo digo, en mi conocimiento de esta situación, en el conocimiento se hablaba de material pornográfico. El otro día una figura de una radio, una persona que es conocida por hacer este tipo de declaraciones, decía que mi padre era parte de una secta que distribuía material, o sea, cosas que no tienen ningún asidero en la realidad. Acá es una situación que parte por una situación familiar de una persona que es grabado en un entorno familiar. Y a partir de eso se genera grabado sin su consentimiento, grabado con pruebas y con un video que es bastante editado, pero son cosas que al final, por eso yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene que defenderse, que tiene el derecho a defenderse, que hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia, y sin ningún privilegio, pero al mismo tiempo sin ningún prejuicio por este tema. Ahora, sí, su padre, en unas pocas declaraciones que hizo, en este periodo, dijo, si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. En términos mediáticos, por cierto que no. En términos mediáticos, por cierto que no. No existiría. O sea, yo conozco situaciones de... ¿Pero usted cree que su padre se refería a eso? Sí, absolutamente. No a una cuestión política. Absolutamente. Y como cualquier chileno, uno cuando es objeto de una acusación de esta gravedad, porque no es una acusación simple, una acusación que involucra los temas más importantes, nosotros como familia, y te lo digo a nombre de mi familia, porque es parte también de lo que conversé con ellos antes de venir acá, nadie en mi familia es ni negacionista, ni hace vista gorda, ni trata... porque hubo un medio de comunicación que hizo que casi que la familia se había dividido respecto a este tema, diciendo que había que esconder debajo de la alfombra. O sea, al contrario, hay psicólogos, peritos, hay muchas personas que comparten la misma opinión que yo tengo, pero, y aquí hago la distinción, si hay una sentencia judicial, lo que le corresponde a cualquier chileno, y más a un senador de la República, es respetarla. Y con mayor razón, si es que eventualmente el día de mañana esa sentencia se convierte en una sentencia definitiva. Eso todavía no ocurre, y hasta que eso no ocurre, también, y hay un principio constitucional, y eso tiene un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Pero, la política no entró en el juicio propiamente tal, en la causa. ¿Usted no percibió eso? Hubiese sido gravísimo que lo hubiese hecho. La opinión pública sí está pendiente, eso genera, por cierto... yo creo que es una cuestión que hay que estudiarla, de cómo la opinión pública, casos que son de alto interés, finalmente terminan generando a través de las redes sociales, a través de los propios medios de comunicación, muchísimo más interés y probablemente presión sobre las personas que son tomadores de decisiones, las personas que son entes públicos, fiscales, lo que le corresponde al propio Poder Judicial, y tienen que abstraerse. Y yo creo que es fundamental que esas personas, cuando tienen que ponderar los antecedentes de un caso, no del de Jadwe, del de cualquier persona, más allá de los colores políticos, tienen que abstraerse, porque en eso probablemente la justicia de otros países, la norteamericana, que se basa fundamentalmente en criterios donde no hay tanto criterio, sino que hay jurisprudencia establecida en ciertas materias, uno conoce con antelación más o menos cómo van a actuar los tribunales de justicia en Chile, y es un tema de estudio. Yo creo que este caso en el futuro, ojalá cuando ya no haya cautela, la identidad de los menores que están involucrados, va a ser un caso de estudio de cómo el interés público generalmente hace que la visibilización de estas causas terminen generando, por cierto, un efecto. Hay una dimensión que es inevitable respecto a la visibilización cuando hay personas célebres involucradas, digamos. En este Gracias por lo de célebre. En el caso de usted, digamos, si usted es senador de la República, no se me haga. Hay también una dimensión política que está expresada en las redes sociales, pero que se expresó físicamente en los rayados que hubo fuera de la UDI cuando se conoció el veredicto, en el caso de su padre. Cuando eso ocurrió, ¿a usted no se le pasó por la mente que tenía que renunciar a su cargo de presidente de la UDI? Fíjate que no. Perdona lo impertinente, te hago la pregunta. ¿Tú crees que yo tenga que renunciar a la presidencia de la UDI por un tema que involucra a un familiar? Es irrelevante lo que yo crea, pero sí creo que es una pregunta posible. Es una pregunta posible, pero mira, los desafíos, y en eso yo por lo menos he tenido una característica durante toda mi vida, de asumir mis desafíos con responsabilidad. Por mucho dolor que uno pueda tener,
Uno tiene que sacar adelante. Yo tengo una responsabilidad con 50.000 electores de la región de O'Higgins que me eligieron senador, tengo una responsabilidad con un partido que me dio la responsabilidad de sacar adelante. Hoy día, en una etapa que no es menor, tenemos una responsabilidad, estamos a una semana del cierre de la inscripción municipal. Creo que sería no solamente una irresponsabilidad, sino que también sería una contradicción vital a mi manera de ser, a cómo yo he actuado en mi vida respecto de asumir las cosas donde sí tengo responsabilidad, pero donde no tengo responsabilidad, evidentemente yo dejo que las instituciones funcionen y soy respetuoso de los procesos judiciales. Usted dice bien, las cosas donde sí tengo responsabilidad, usted no tiene responsabilidad en esto, no, en la conducta de su padre eventualmente, la conducta que lo ha llevado a este proceso judicial y que ha tenido un veredicto, digamos, en este caso. ¿Hay algún aprendizaje en eso respecto de la presunción de inocencia? Se lo pregunto porque usted mismo, cuando ocurrió el caso Dávalos, lo que se conoció como el caso Dávalos, decía, la presidenta Bachelet tiene que haber sabido todo esto. Tiene que colaborar con la justicia. O sea, fíjate, yo, Iván, he tenido desde chico en política, ya llevo harto tiempo, llevo 13, 14 años, a partir del 2010. Recién iniciada mi carrera política, a mí me tocó ser secretario general de la UDI en medio del caso Penta. Yo siempre he sido extremadamente cauto respecto de las situaciones que tienen que ver con personas incluso antagónicas políticamente. En el caso de la presidenta Bachelet, no recuerdo haber hecho una declaración que la tratara de involucrar políticamente a propósito del caso Cabal. Hay una declaración suya que dice, es imposible que ella no supiera sí, eso. pero incluso usted revise mis declaraciones de prensa a propósito del caso del alcalde Jadwe. Es lo mismo, yo no creo que el hecho de que una persona sea familiar o el interés público de un caso tenga que tener incidencia en decisiones de los tribunales de justicia que tienen que estar absolutamente abstraídas de cualquier cuestión y consideración política. Y sobre la presunción de inocencia, no quiero que volvamos a discutir sobre la carta de la UDI, está en la Constitución eso, está en la Constitución. Por eso, la carta de sus diputados, de los diputados de la UDI, precisamente no respetaba la presunción de inocencia de Jackson. Está hablando de la carta de Jackson. Bueno, yo trato de hacerme responsable de las cosas que hacen mis parlamentarios, y hay un proceso judicial además, que yo creo que va a ser buena jurisprudencia respecto a lo que hicieron los diputados. Pero a ver, estamos bien acostumbrados a la falta de autocrítica, a la falta de reconocer que en el pasado quizás hemos cometido errores, y en eso yo no escapo a esa lógica. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente hombre, lo pongo en el sentido para que no me ataquen las cuestiones más lo suficientemente valiente y honesto intelectualmente respecto a situaciones que quizás en el pasado se pudo hacer diferente. Pero te reitero, en este caso en particular, yo tenía, en el momento que hice esa declaración, una mirada que hoy día sigo manteniendo, pero que eso no obsta en ningún ápice el respeto absoluto a lo que es la independencia del Poder Judicial, y las decisiones que ellos tomen tendrán que, por cierto, ponderarse en ese sentido, y al que le corresponde hacerlo no es a mí, sino que a la defensa jurídica de mi padre y a él mismo. Senador, usted lo dice bien. Estamos a una semana de que se venza el plazo para la inscripción de candidatura. Hablemos de política después de la pausa. ¿Vale? ¿Parece? Vamos. Hacemos una pausa. Hacemos mesa central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, y también con nuestros... Están los votos para las medidas que el gobierno manda al Congreso en términos de la crisis de seguridad. Esta ley especial para la cárcel, las 2 sumas de urgencia. O sea, los votos de la UDI y de la oposición han estado siempre para las cosas que tienen que ver con contribuir a la seguridad. Pero esto no se trata de un tema del Congreso solamente. Yo estoy convencido de que acá hay un tema de convicción, de personas a cargo de una política pública en materia de seguridad. O sea, cuando yo reviso un partido, eje, demasiado importante en el ADN del gobierno, el corazón del gobierno, como el Partido Comunista, cómo han votado, cómo recibieron en la primera línea hace un tiempo atrás en el Congreso, cómo generaron, en el fondo ellos fueron impulsores de una política pública equivocada como indultar a delincuentes, cómo hace menos de 2 semanas cuestionaron un operativo importante donde se incautó material casi de guerra en Villa Francia, y se cuestiona eso. Cuando las personas que están a cargo hoy día de la política de migraciones en Chile son personas que en el pasado, hace pocos años atrás, presentaban recursos de protección para no expulsar a los migrantes irregulares. Cuando todas las personas que están hoy día en el Congreso, o sea, en el gobierno, Boric, Vallejo, el propio Monsalve, votaron en contra ley Naín Retamal, ley de usurpaciones, ley de robo de madera. O sea, usted no le cree al gobierno. Yo creo que es un tema de convicciones, y creo que tener a cargo exactamente a las mismas personas que tienen un pasado, que tienen una historia. Yo en esta materia vamos a hacer desde la oposición lo mismo que hicimos el año pasado
bajo la presidencia del senador Juan Antonio Coloma en el Senado, que fue impulsar, aún contra los votos de parte del oficialismo, leyes que son muy importantes, pero este tema no se trata solamente de leyes. Se trata de actuar con convicción, se trata de no cuestionar a las policías, se trata de entender que tenemos que darle más facultades, se trata, por ejemplo, a mí me parece una irresponsabilidad pedirle a las Fuerzas Armadas que salgan en un estado de excepción constitucional como un estado de sitio a combatir el delito, si no tienen reglas de uso de la fuerza claras, que los protejan, que no sean un día héroe, que salvan una situación y terminen 10 años presos. Me parece que ahí tenemos una falta de convicción de parte del gobierno, que yo, por cierto, vamos a colaborar con cada una de las leyes como lo hemos hecho, pero el Congreso no es el lugar donde se resuelve exclusivamente la crisis de seguridad. Me parece que es un enfoque de tirar la pelota para el córner un poco. ¿Y cuánto incide en ese clima, en lo que usted describe, el veto que va a presentar el gobierno esta semana? A ver, en el Congreso nosotros vamos... El Congreso es una transgresión flagrante a la Constitución. A mí me identifica mucho una carta que firma hoy día Ignacio Walker y otras personas, Andrés Saldívar, en el Mercurio, donde mencionan de que acá el Congreso tiene que hacer lo que corresponde, que es cumplir la Constitución. La Constitución no establece una diferencia entre chilenos y extranjeros, el voto es obligatorio y el gobierno a una semana del cierre de la inscripción está haciendo derechamente trampa, y es una trampa que tiene efectos constitucionales. Me parece que obviamente afecta las confianzas. Es imposible que tu interlocución con alguien que hace esta trampa flagrante a una semana del cierre de la inscripción te cambie las reglas del juego de la democracia. Es demasiado grave. Esto no ha pasado en Chile nunca, desde el año 1990 a la fecha, que a tan poco tiempo del cierre de las inscripciones se cambien las reglas del juego. Yo creo que el gobierno todavía, y esa es la esperanza, nosotros acá tratamos de ser constructivos, ver cómo... Tengo la esperanza de que esto se enmiende, que el veto se ingrese adecuadamente, y el gobierno ahí tiene la pelota. Son ellos los que tienen la autoridad del veto y tienen la posibilidad de no generar un cambio en las reglas del juego tan flagrante como lo que están haciendo. O sea, es improcedente, extemporáneo, plantear una acusación constitucional contra el presidente como lo hace el presidente del Partido Republicano. A ver, yo creo que a mí me gustaría que el gobierno entendiera la gravedad de lo que hicieron y que enmendaran el rumbo, porque, a ver, para una acusación constitucional, Iván, tú sabrás, se necesitan solo 10 firmas, o sea, tú no necesitas a toda la oposición. Y, por cierto, enrarece el clima, pero a mí me da la impresión, y se anunció otra por el Partido Social Cristiano la semana pasada contra la ministra Toá. Yo se lo dijimos al gobierno la semana pasada, es muy extraño que una crisis de esta envergadura se asuma sin ninguna responsabilidad política. En la crisis de seguridad, hoy día tenemos una crisis de seguridad importante, y que se asuma con las mismas personas, que no se... O sea, es de mentira la solución si no hay responsabilidades políticas. O sea, alguien tiene que renunciar. A mí, y en el Congreso, esta cuestión que hemos visto en el pasado del Festival de Acusaciones Constitucionales también ha demostrado tampoco ser el camino. Yo esperaría hacer cambiar de opinión al gobierno. Uno va perdiendo la confianza, va perdiendo quizás las ganas, pero todavía tienen tres días para enmendar el veto que presentaron, para no afectar la democracia y no cambiar las reglas del juego a última hora. Senador Macaya, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias, Iván. Nos pasamos un poquito de la hora, pero ya viene, por cierto, Andrea Pino con la edición de Tele 13 Tarde en esta jornada.